y lo estamos saludando. Diputado Cosiner, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto charlar esta tarde con usted. Imaginamos preocupación tanto por el contenido como por la actitud del Ejecutivo Nacional de emitir este tipo de medidas. Sí, en realidad el decreto de necesidad de urgencia que emite el Poder Ejecutivo Nacional es muy amplio, ¿no? El problema que surge con este DNU que mezcla cuestiones muy profundas, como puede ser la reestructuración del sistema de contrataciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES y algún tipo de flexibilización en cuanto para no cumplir la ley de contratación del Estado, o la posibilidad incluso de constituir fideicomisos sin pasar por el Congreso, hasta, en otro extremo, la unificación de las licencias de conducir que emite la Agencia Nacional de Seguridad Vial, o cómo deben transportarse los camiones con doble acoplado en las rutas nacionales para bajar logística o costo de logística. En realidad son 140 modificaciones, 19 derogaciones de leyes, y lo que nosotros estamos cuestionando es que este tipo de regulaciones, de esta manera planteada, no es materia de un DNU, al contrario, esto tendría que haber sido discutido por el Congreso, debe ser discutido del Congreso, de tal manera que también nos permita a nosotros realizar aportes o incluso decir en qué parte podemos estar de acuerdo y en qué parte no, ¿no? Al momento de emitir un solo DNU, te obliga a aprobarlo o a rechazarlo, y no creemos que ninguno de estos temas tengan la urgencia o la necesidad que justifique un DNU, y tranquilamente podrían haber sido discutidos dentro de las sesiones ordinarias del Congreso. O sea que hay una cuestión importante, prioritaria, es decir, no era materia de DNU, y segundo, bueno, nosotros no nos negamos a discutir todas las propuestas que plantea el gobierno en este decreto, pero a nivel de una ley, ¿no? Sin duda, y es lo que parecía cuando se anunció que no iba a haber sesiones extraordinarias, la voluntad de un gobierno que está dispuesto a aceptar, promover y sostener ese debate político que tiene como escenario el Parlamento. Pero a la vez es muy contradictorio cuando echa mano a una facultad extraordinaria que le da la Constitución de permitirle también legislar a través de estos decretos. Políticamente, ¿cómo hay que leerlo? Por lo menos, ¿cómo lo lees vos, Pablo? Yo creo que es una equivocación del gobierno, y lo decimos nosotros desde un espacio político que en el caso de nuestro interbloque Argentina Federal, donde está el bloque justicialista y otros bloques provinciales, que tanto en diputados y en la Cámara de Senadores hemos venido teniendo una relación de una oposición, pero que claramente manifestó la voluntad de dialogar y de discutir con el gobierno todas las leyes. En algunas nos hemos puesto de acuerdo, en otras no. O sea, no somos un sector de la oposición en el cual no entendemos que hay una responsabilidad institucional que nos obliga a tener una actitud democrática de diálogo. Pero lo que nos sorprendió es que ni antes de emitir el decreto, ni después de emitirlo al decreto, ni desde el Poder Ejecutivo Nacional, ni siquiera desde el oficialismo de la Cámara de Diputados ni de Senadores, hubo contacto con nuestros bloques como para dialogar sobre este tema. Me parece que el gobierno se ha equivocado en cortar un nivel de diálogo parlamentario que sería bueno haberlo mantenido, ¿no? Y más teniendo en cuenta que creo que en la Argentina necesitamos ir saliendo de estas visiones por ahí gritarias y extremas de la política, en donde pasamos a generar un marco de tensión en el Congreso donde parece que todo se estalla en mil pedazos, ahora a directamente no llamar a sesiones extraordinarias o cerrar todo en un DNU, ¿no? Yo digo que lo extremo es ni que el debate político estalle en mil pedazos, ni tampoco cerrar el Congreso. Y me parece que ahí el gobierno se equivocó. Creo que este decreto, si hubiese sido transformado en una ley o en 2 o 3 leyes de acuerdo a las temáticas, tranquilamente podría haber sido debatido en sesiones y ponernos de acuerdo en algunas cosas, y en otras por ahí no nos poníamos de acuerdo. Y así, planteado como un DNU, ha generado una reacción de toda la oposición que debatido como una ley común capaz que no lo hacía, ¿no? Y eso hace que cueste pensar en una torpeza por parte de un equipo político que ha recorrido
un corto camino para llegar muy lejos, como es el caso de este sector que lidera el ingeniero Mauricio Macri. ¿Puede haber tanta torpeza al punto de poner en juego una relación que la necesitó, pero que la sigue necesitando, dado que no tiene mayoría parlamentaria? Bueno, eso es lo que llama la atención. Nosotros no hemos podido dialogar, la verdad, como te decía, con nadie del oficialismo como para poder saber realmente cuáles han sido las intencionalidades, ¿no? Pero por ahí no es la primera vez que el gobierno se equivoca en materia de DNU. No te olvides que en su momento tuvo que dar marcha atrás cuando intentó al comienzo de la gestión designar a 3 miembros de la Corte, perdón, 2 miembros, si no me equivoco, de la Corte, por un decreto de necesidad y urgencia. Y bueno, luego a partir de la reacción que se generó, no solamente en el ámbito político, sino en general, tuvo que dar marcha atrás. Por ahí, a veces, las tentaciones del Poder Ejecutivo tratando de resolver o llegar a los objetivos que se plantean por el camino más corto y sin el mayor desgaste, hace que por ahí se pueden cometer estas equivocaciones. Me parece que es un error en la intencionalidad. La verdad que también me cuesta entenderla, porque no estamos hablando de, vuelvo a decir, salvo el caso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES y algunas otras cuestiones, como también el tema de la embargabilidad de las cuentas del sector público, de los trabajadores del sector público, el resto de cuestiones que uno puede coincidir o no, tampoco generan problemas tan estructurales como para decir esto no se puede discutir en una ley. Me parece, vuelvo a decir, que el gobierno quiso utilizar en el verano un camino corto para debatir el debate en el Congreso de este tema, y creo que se equivocó. Bueno, ya hay un antecedente cuando utiliza la reparación histórica de los jubilados para mandarse un blanqueo que también sigue siendo polémico y discutido, ¿no? Sí, fundamentalmente porque creo de que una de las cuestiones que no ha podido manejar desde el punto de vista de respaldo económico es el blanqueo de capitales con el pago de la reparación histórica. Entonces ha generado eso, el déficit del cual el gobierno nacional no puede salir, y que ha generado esta situación de efecto cascada en toda la Argentina sobre los déficits fiscales, ¿no? Entonces la reparación histórica, bueno, si es la que te hace a vos, te hace referencia a eso, ha sido una de las causales de parte de la... No porque el objetivo no sea loable, sino que por ahí no ha tenido la previsión de cómo atender los efectos presupuestarios. Ahora, el sector que representa a Argentina Federal, sí, este interbloque donde está el bloque justicialista y que vos presidís, realmente ha tenido que pagar cierto costo político al acompañar al gobierno nacional en una reforma previsional que vino también resistida. Sí. Ahora no hay un diálogo con el oficialismo. ¿Y con el resto de la oposición, o quedaron resentidos por la forma como actuó el interbloque? No, a ver, nosotros sobre este tema del decreto no hemos tenido diálogo. Diálogos tenemos permanentemente, tanto con los legisladores del oficialismo, con los sectores del oficialismo, como los de la oposición. En eso no hubo ningún tipo de complicación, más allá de que hayamos tenido por ahí planteos o posiciones distintas. Sobre este tema puntual fue los primeros días de este año el decreto, y a partir de ahí no hubo ningún contacto, pero seguramente cuando se acerque ya más periodo de actividad del Congreso se va a empezar a discutir esta situación. Ahora, sobre el tema de los costos políticos, cuando uno representa un proyecto, suceden estas cosas donde hay que tomar las decisiones, y nosotros claramente entendimos que había un acuerdo institucional firmado por los gobernadores, 23 de 24 gobernadores de provincia, ratificado por la Cámara de Senadores. Y si decimos pertenecer a un proyecto político que busca dar gobernabilidad e institucionalidad a la Argentina y resolver el problema de las provincias y del país, bueno, se trató de encontrar la mejor solución. En el Senado fue mejorada la cláusula de actualización, y luego nosotros hemos trabajado mucho y hemos gestionado para
que el gobierno entienda que era necesario emitir un bono compensador para evitar el desfasaje de los cálculos de las dos fórmulas de actualización. Ahora uno puede optar en pensar de manera individual o en función de un proyecto político. Nosotros lo que hemos dicho como bloque es que si hay gobernadores en los cuales venimos nosotros sosteniendo una referencia política de trabajo conjunto, que dieron su palabra y firmaron un acuerdo fiscal, ese acuerdo debía ser cumplido, más allá de los costos políticos que implique eso, porque tiene que ver con esto, con la gobernabilidad y con la institucionalidad. Pablo, ¿y los que se ilusionan con que esta situación que generó el mega decreto de necesidad y urgencia puede facilitar una unidad del peronismo, por lo menos del peronismo parlamentario, están equivocados? Sí, no tiene nada que ver. Nosotros podemos coincidir en posiciones con distintos bloques, pero el futuro del peronismo pasa por otra cuestión, tiene que no por una postura ante una ley determinada. Hoy podemos coincidir con otros sectores de la oposición sobre el análisis del DNU, pero claramente tenemos diferencias sobre a dónde tiene que ir el peronismo hacia el futuro. Nosotros creemos en un peronismo que se democratice cada vez más, que sea cada vez más republicano, sin renegar del pasado, del cual todos tenemos que hacernos cargo, pero también sabiendo que si insistimos con volver al pasado no tenemos por qué pedirle a la gente que cambie su manera de ver. Nosotros hemos tenido resultados adversos a nivel nacional y que tienen que ver con la necesidad de cambiar. Y bueno, hay sectores del peronismo donde están gran parte de los gobernadores, el bloque de senadores justicialistas que tienen también el interbloque Argentina Federal igual que nosotros, que estamos buscando construir una alternativa del peronismo hacia el futuro y que realmente se reconcilie con muchos sectores de la sociedad que le han dado la espalda en las últimas elecciones y que tampoco están conformes con la gestión del presidente Macri, porque en esto hay que decirlo muy claro. Gran parte del consenso que ha logrado Macri fue generando la antítesis o la amenaza permanente de volver al pasado o su confrontación con la expresidenta Cristina Fernández Kirchner. Ahora, cuando la gente empieza a evaluar la gestión del actual presidente, gran cantidad de argentinos que lo votaron no están conformes. Si nosotros somos capaces de elaborar desde el peronismo una propuesta abarcadora de muchos sectores de la sociedad, no conformamos con representar a un sector solamente, podemos tener posibilidades de volver a ser una opción para los argentinos. En eso por ahí tenemos visiones distintas con otros sectores del peronismo, pero la unificación del peronismo no es una acumulación de dirigentes ni es una misma manera de votar una ley en el Congreso. Es mucho más profundo y ahí creo que sí se equivocan los que puedan ver esto como una alternativa de organización común entre todo el peronismo. Cossener, Iván Luis lo saluda, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Bueno, usted recién hablaba del peronismo, bueno, quizás unificándose, bueno, trayendo a otros sectores, y ha comenzado a sonar, ya sonaba de hecho el año pasado, sonaba luego de las elecciones, como que perdió un poco el empuje que estaba teniendo, por lo menos a nivel nacional en cuanto a los medios y demás, pero hoy comienza a sonar de nuevo la figura del gobernador Urtubey como quien justamente podría ser el que conduciría, digamos, el peronismo y el candidato más potable, por decir de alguna forma, en unas próximas elecciones presidenciales. ¿Qué opinión le merece? Sí, lo que pasa es que yo lo dije unos días después de la elección nacional, donde también se hacía una lectura del resultado en las provincias. Yo siempre dije que en Salta había habido 2 elecciones un mismo día y solamente se estaba haciendo la lectura de la elección nacional. En la elección provincial, las listas que han representado al gobernador Urtubey en lo que fue el Frente Unidad de Renovación son las que han obtenido más votos. De hecho, la elección provincial la ha ganado nuestro sector y la elección nacional, donde se dirimían legisladores nacionales y la política nacional, lo ganó Cambiemos. Eso no inhabilitaba que el gobernador Urtubey, lo dije en ese momento y lo sigo sosteniendo, iba a ir fortaleciéndose cada día más como una de las alternativas del peronismo hacia el futuro, porque un candidato a presidente no se construye de la noche a la mañana, todo es un proceso que fundamentalmente se relaciona no con la política solamente, o las internas de la política, sino con la gente. Y en el transcurso de todo este tiempo, de toda la dirigencia del peronismo, porque el dirigente que más ha ido creciendo en esa base de consenso es el gobernador Juan Manuel Urtubey. Ahora es un proceso que deberá continuar en el tiempo. Yo particularmente creo
que es de los dirigentes que claramente pueden ser una alternativa para el año 2019 o para cuando las circunstancias de la política lo digan, pero hay mucha gente en todo el país, muchos dirigentes que ya están viendo en Urtubey una de esas posibilidades. Yo creo que en la medida que va transcurriendo el tiempo, su figura se va fortaleciendo más por su experiencia, por su edad, porque está planteando las cosas con una claridad que por ahí otros no se animan, porque tiene un nivel de autocrítica desde el mismo peronismo, que en el mismo peronismo por ahí no se está acostumbrado, y bueno, eso va creciendo, yo creo que es así. No es fácil para el ciudadano común entender este triunfo de Juan Manuel Urtubey provincial, cuando se observa que en las distintos distritos, jurisdicciones de la provincia, los triunfos se los llevaron por allí un frente salteño, por allí un frente plural, por este otro lado algún tipo de agrupación municipal que suscribe a la propuesta de Juan Manuel Urtubey, pero toma distancia de todo lo demás que rodea al gobernador. ¿Este peronismo no necesita urgente comenzar a trabajar ahora, acá dentro de la provincia, en un armado que le sea más claro al ciudadano a la hora de tomar una decisión tan importante como la del año próximo? Sí, sin lugar a duda que sí. Creo que el espacio del frente incluye a muchos sectores, y que cuando uno habla del espacio que viene liderando el gobernador Urtubey, habla de ese espacio frentista, y de acuerdo a los territorios hay dirigentes que pertenecen a uno u otro partido, pero también creo que lo que hay que hacer, y teniendo en cuenta el análisis que vos haces muy bien, es sincerar las cuestiones, es decir, bueno, cuando un espacio político o un partido político es genuinamente distinto a algo del peronismo, integrando el mismo frente, que puede ser un partido renovador, que puede ser un frente plural que vienen con dirigentes del radicalismo en su momento, y cuando es un reacomodamiento del mismo peronismo, de dirigentes que no quieren ir a una PASO y que van y usan otro partido. Me parece que eso es lo que hay que sincerar y lo que hay que apostar a que todos los que por ahí no participan de la lista del PJ y que buscan otro partido, pero que son peronistas y que terminan la elección y integran los bloques, por ejemplo, justicialistas de la Cámara de Diputados y Senadores, participen todos de las pasos del partido y fortalecer nuevamente al Partido Justicialista. O sea, el frente debe ser justamente para sumar en una unidad de criterio partes que no son iguales, no redistribuir lo que es igual. O sea, no es una redistribución del Partido Justicialista en distintos partidos para evitar una paso. Me parece que eso es lo que hay que corregir y que hay que fortalecerlo nuevamente al partido como una estructura fundamental, como siempre ha sido de este proyecto, pero a mí no me cabe duda que hay que hacerlo. ¿Y es oportuno empezar ahora o habrá que esperar ya sobre las elecciones para realizar un trabajo que básicamente además está exigiendo un debate interno dentro de ese sector político? No, creo que es un proceso que hay que hacerlo desde ahora. De hecho, ya a fin de año hubo un debate fuerte en el Congreso en Seclantás, donde se ha planteado esta situación, y donde también el mismo gobernador, como no hay que olvidar que él es el presidente del Partido Justicialista, ha planteado la necesidad de cambiar también cuestiones de metodología de trabajo, de relación con la sociedad, de no entrar en esquemas cada vez más pequeños de solamente quedarnos en representaciones parciales de determinados sectores, sino abrir el juego y la cabeza a volver a interactuar con muchos sectores que se han ido alejando de la actividad política. Me parece que hay que hacerlo, que hay que tener un sinceramiento en la discusión con nuestros dirigentes, que tiene que ver con lo que yo te decía antes, ¿no? Si uno apuesta por un partido, hay que apostar, trabajar adentro, y bancarse las discusiones adentro y no esperar los momentos electorales para decir, bueno, yo me digo que soy del Partido Justicialista, pero si me ofrecen otro partido, con tal de no ir a una PASO, me voy por otro partido, igual después vuelvo. Me parece que eso es lo que también hay que sincerarlo, porque si no decimos las cosas como son, bueno, no vamos a sacar muy buenos resultados. Y lo último, Pablo, la alianza que está en el gobierno, en la provincia también resultó impactada durante el proceso electoral 2017.
no sé si es necesario dejar bien en claro que, por ejemplo, lo que significa, representa el Partido de la Victoria, ya no tiene reflejo en el gobierno provincial o visto de otra manera. Al gobierno provincial, en la alianza que lo está sosteniendo, lo que representa el Partido de la Victoria no tiene nada que ver. Bueno, sobre eso también hay que ser respetuoso de las decisiones que tomaron los dirigentes del Partido de la Victoria. O sea, los dirigentes del Partido de la Victoria, cuando vieron la discusión de la dinámica nacional, cómo se estaba dando, plantearon claramente mantener una referencia política nacional, de una corriente nacional distinta a la que nosotros estamos conformando. O sea, nosotros decimos, bueno, el peronismo de Salta buscó hasta ahora siempre referencias políticas nacionales, porque no tenía una conducción de una corriente nacional en Salta. Hoy creemos que podemos empezar a construirla. Creo que ¿para qué vamos a buscar referencias políticas nacionales afuera de Salta si tenemos un gobernador que se empieza a proyectar como una referencia política importante? Por ahí el Partido de la Victoria no la ve de la misma manera y planteó en estas elecciones ir por fuera de este frente. Veremos qué sucede en el futuro. Yo creo que no hay que negar el diálogo con nadie en la medida que coincidamos, ¿no? O sea, creo que si nosotros entendemos de que al peronismo se lo puede reconstruir hacia el futuro con nuevas metodologías, con nuevas referencias, con nuevos liderazgos nacionales, y se coincide bien. Si se sigue intentando mirar hacia el pasado, bueno, no tendremos coincidencia. Pero bueno, son compañeros que hasta hace muy poco estuvieron formando parte de nuestra misma estructura, y uno de la noche a la mañana yo no lo hago tampoco, podría hablar mal de ellos. Por ahí no tenemos los mismos análisis o visiones en este momento, y habrá que ver qué pasa en el futuro. Pablo Cosiner, gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes, hasta luego.